Buenas noches, mi nombre es Paola Alejandra Lemachetixe. De momento me mantengo cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. El presente es para exponer el proyecto de vinculación perteneciente a la materia Practicum 1. Antes de poder iniciar, hay que recalcar que el mundo virtual y online ha crecido de manera bastante exorbitante en los últimos años. Por ello es que se han implementado derechos digitales. Dicho esto, vamos a hablar de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. La Constitución del Ecuador, derechos. El artículo 18 indica que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa, acerca de los derechos, acontecimientos y pasos de interés general y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. El derecho constitucional menciona que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a lo siguiente: una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. También el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales menciona que se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a la protección de sus datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información requerirán la autorización del titular o el mandato de ley. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el afecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre sí misma o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material electrónico. Asimismo, tendrá derecho a reconocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y el destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. Lo que menciona en este caso el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 173, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concretar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual u erótica, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona que esté suplantando la identidad de un tercero o mediante, en este caso, el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual erótico con una persona menor de 18 años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. También menciona en el artículo
174 la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos de enredo o cualquier otro medio electrónico telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 7 años. Dentro de estos códigos, en el Código Orgánico Integral Penal, podemos evidenciar la forma en la que se pueden violar estos derechos digitales y de la misma manera la sanción que puede haber al incurrir en estos. Igualdad intergeneracional, violencia y control sobre las mujeres. Sabemos que en muchos casos de este tipo de vulnerabilidades, intimidación y violencia es mayor en niñas y adolescentes mujeres, así como en poblaciones LGBTI. Según la UNESCO en 2017, los niños y niñas principalmente adolescentes, lesbianas, gay, bisexuales, trans o inter son víctimas de situaciones de acoso y ciberviolencia y se enfrentan a la estigmatización y a la discriminación en los espacios virtuales por su orientación sexual. Claramente, en medios virtuales y por redes sociales se da este tipo de discriminación. Por lo general, cuando las personas tienen un tipo de orientación sexual diferente, creencia, política o religión. Lo que busca en este caso las leyes o la reformación de estas es un Internet segura para niños y adolescentes. En 2014 se corroboró la existencia de actitudes violentas como celos, acoso o control enmascaradas bajo el manto digital. Se descubrió que el 59.4% de los participantes había preguntado a su pareja por sus amistades en Facebook, pero no solo eso, sino que el 59% de la muestra trataba de controlar las interacciones de su pareja, mientras que el 27.2% admitió que había suplantado la identidad para que su pareja aceptara amistad en Facebook y así poder controlarla. Asimismo, se demostró que los celos eran la circunstancia más mencionada como detonante de las conductas de control y las agresiones electrónicas tuvieron lugar en situaciones en las que las parejas sentían celos. Estos eran en muchas ocasiones la reacción a la comunicación de víctimas con amigos a través de mensajería instantánea, WhatsApp, redes sociales, Facebook o Twitter. En este caso, en resumen, lo que podemos verificar es que dentro de las redes sociales, el acoso y las actitudes violentas como los celos también son considerados una violación a estos derechos digitales. Política pública por un Internet segura. Los derechos humanos son aplicables y exigibles en el mundo online con la misma intensidad que el mundo real. Los estados tienen responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos. Esta obligación incluye la protección contra los abusos a través del Internet y las nuevas tecnologías, igual derecho sin discriminación a acceder y utilizar Internet de forma segura y libre, derecho a buscar, recibir y difundir información libremente en Internet sin censura ni interferencias, el derecho a asociarse libremente a través de Internet con fines sociales, políticos, culturales o de otro tipo. Derecho a la privacidad online. Esto incluye el no ser vigilado, el derecho a utilizar cifrado y el derecho al anonimato. Derecho a la protección de los datos sobre la recolección, retención, transformación, eliminación y divulgación de datos personales, entre otros. La vida privada en las redes sociales, en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes. Los estados y las entidades educativas deben tener en cuenta que el rol de los progenitores o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas, niños y adolescentes en la formación personal de ellos, que incluye el uso responsable y seguro de Internet y las redes digitales. Es tarea del Estado también y las entidades educativas proveer información y fortalecer capacidades de los progenitores y las personas responsables sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en los ambientes digitales.
Memorándum sobre la protección de datos personales. Toda medida que implique control de las comunicaciones tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Por tanto, se debe determinar que la misma tiene como fin la protección y garantía de derechos, que es adecuada al fin perseguido, y no existe otra medida que permite obtener los mismos resultados y que sea menos restrictiva de los derechos. Memorándum de Montevideo. Recomendaciones para la aplicación de las leyes por parte del Estado. En años recientes, muchos conflictos o violaciones de derechos como consecuencia de difusión de datos personales, invasión de la vida privada, difamaciones en Internet y las redes sociales digitales han llegado a los tribunales de justicia. Algunas decisiones han mostrado el rol de los jueces para decidir situaciones nuevas con apego a los principios fundamentales. Sin embargo, la proporción de conflictos que tiene un real acceso a la justicia es mínima. Los sistemas judiciales tienen un rol muy relevante en el aseguramiento de un buen uso del Internet y las redes digitales. Las sanciones civiles y penales deben aplicarse no solo para rectificar los derechos vulnerados, sino también para enviar a los ciudadanos y a las empresas reglas claras sobre la interpretación de las leyes y los principios fundamentales. En este caso, la aparición de los TICs ha representado un gran salto para la humanidad. Es increíble que en tan poco tiempo hayamos pasado de utilizar teléfonos conectados a un toma corriente a llevar un computador en la mano. Esto nos ha representado la obtención de información y por ende conocimiento a milésimas de segundos. Podemos saber los detalles de algún atentado al otro lado del mundo, simplemente lo que cenó nuestra influencia favorita. Si bien los niños de esta nueva era no saben lo que es no tener un aparato electrónico en sus manos, veo aún más grande y mayor la responsabilidad y el rol de los padres al momento de cuidar de sus pequeños, de lo que puedan estar mirando o haciendo en línea, ya que son estos medios tecnológicos donde los ciberdelincuentes están pendientes de lo que puedan pescar en ese momento de descuido. Y aunque muchas veces las redes sociales nos pueden parecer un lugar seguro e inofensivo, poner datos como la ubicación, colegio, lugar de residencia pueden caer en las garras de personas malintencionadas como pederastas o expendedores de pornografía infantil, que suelen hacerse pasar por otras personas para hacer llamar su atención. Lo primordial es salvaguardar la integridad y privacidad que tienen los niños, una vida familiar no expuesta. Los padres de familia deben asumir la responsabilidad civil. Adicional a eso, son muchos los casos de acoso escolar. Por poner un ejemplo, a veces son los padres quienes inocentemente están exponiendo a sus hijos a través de redes sociales, avergonzándolo y haciéndole que se burlen de ellos en la escuela. Por hablar de acoso escolar, además, en línea hay muchos lugares de las personas con criterio formado no deberíamos acceder. Podríamos ser víctimas de los ciberdelincuentes. Como recomendación, es importante no compartir demasiada información que represente un peligro en tiempo real. De momento, eso sería todo. Agradezco la atención. Muchas gracias.